Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura, la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas sobre ellas, un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy a través del evangelista Juan nos presenta nuevamente la experiencia de Jesús resucitado, de Jesús vivo, y presenta unos puntos bien interesantes, San Juan, que me gustaría compartir con ustedes. Dice que se encontraba Pedro y decide ir a su habitual trabajo que tenía de pescador, y nuevamente pues vuelve a ir a su trabajo, a su vida. Y los otros discípulos que Jesús tenía, los compañeros de Pedro,
también algunos deciden acompañarlo y van. Pero algo interesante, van a pescar sin Jesús. O sea, Jesús se supone que ha muerto. Ellos van a seguir su vida, pero sin la presencia de Jesús en ellos. ¿Y qué sucede? Dice que pasaron toda la noche tratando de pescar algo y no atraparon ni un solo pez. Ni un solo pez. Y yo me pregunto cómo que no atraparon nada. Sería una noche pues muy mala, por muy mala que fuera, por lo menos un pececito, dos, pero absolutamente nada. Yo creo que aquí el evangelista Juan nos presenta, fueron de noche, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. ¿Qué significa esto? Yo creo que a veces en nuestra vida nosotros vamos a nuestro trabajo habitual, pero si vamos sin Dios, las cosas van a volver vacías, nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a encontrar sin sentido. Tanta gente que trabaja duro, pero si no tienes a Dios en tu vida, se vuelve un vacío profundo, un vacío que no te satisface nada. ¿Cuántos no han experimentado esto? Cuando tú caminas en tu caminar diario, pues a menos que estés bien inconsciente, cuando creas una inconsciencia, nomás haces las cosas por inercia, por hacerlas, trabajo por trabajar, como por comer, tengo que ir a la casa por hacer las cosas en la casa. ¿Cuántos matrimonios no se vuelve ya rutinaria la relación? Y a veces en lugar de sentirse con gozo, alegría, construir algo hermoso, pues se vuelve pesante, se vuelve costumbre. Y como dice la canción, la costumbre se hace más fuerte que el amor. Y pues, pero ¿eso qué significa? Hay un vacío. No vas a tener ningún beneficio prácticamente. Aquí los discípulos van a su trabajo, a su vida normal, entre paréntesis, pero sin Jesús nuevamente. ¿Qué nos presenta o qué nos quiere decir San Juan? Que una vida pues sin el Maestro, una vida sin Dios, pues hay un vacío profundo, no hay sentido. Y aquí precisamente el Evangelio hoy se oye una voz, una persona que se acerca al camino, que algo que me llama la atención en estos días, que los discípulos son incapaces de reconocer a Jesús. Vemos primera, ya llevamos en esta semana, en esta octava de la Pascua, los evangelios de las apariciones de Jesús, cómo Jesús se presenta después de vencer la muerte, después de resucitar a las mujeres en el sepulcro. María Magdalena, vimos que no lo confunde con un jardinero, le dice: Señor, ¿a dónde te has llevado a Jesús? No lo reconoce. Después los discípulos de Maús, cuando van caminando, Jesús se presenta en el camino e igual, se presenta como un forastero y no lo reconocen hasta más tarde. Hoy, tercera vez que se aparece a los discípulos aquí, ¿qué sucede? Pues también al principio no lo reconocen, no saben, pero hay una confianza en una voz que se oye. Una voz que les dice: bueno, han pescado algo, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo estás? Y allí cuando nosotros reconocemos que no hay nada, que estamos vacíos, pues es el Señor que te dice: a ver, trata de esta otra forma, trata de esta manera. Y cuando tú confías en esa voz de Dios, ¿qué sucede? Pues sucede el milagro. Dicen que inmediatamente, pues imagínate, de un lado al otro está todos los peces, que dicen que las redes estaban llenas, pero que no se rompieron, no se rompen, a pesar de que habían capturado, dice la palabra de Dios, 153 peces grandes, no se rompe. ¿Qué significa eso?
Hoy yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué San Juan presenta hasta el número 153? Y hay muchas interpretaciones o varias interpretaciones de los exégetas. Y ya alguno dice San Jerónimo, que es aquel que se dedicó a estudiar la Biblia, a traducir la Biblia al latín, decía que significaba el número de especies de peces que existían en ese tiempo, o sea, que representa hoy en día pues la humanidad, que Dios tira pues ese mensaje de amor para todos, no para algunos, para todos. Es ese mensaje de la resurrección, es incluyente, incluye. Hay otros que ya hablan de la totalidad, del amor de Dios, la Trinidad de Dios. Pues bueno, pero es este significado de que ese mensaje de vida es para todos. Y es aquí Jesús que los invita otra vez a ser parte de ese banquete. Hay otro aspecto que me llama la atención, que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy, que es algo hermoso y bello. Una vez que Pedro, el líder de los discípulos, ¿qué pasa? Una vez que identifica que es Jesús, cuando dice San Juan, el discípulo que Jesús amaba mucho, lo quería, que le dice, es el maestro, él no duda. Una vez que él identifica, que sabe, ¿qué es lo que hace Pedro? Dice, se ciñe su túnica y se avienta al agua. ¿Esto qué nos recuerda? Pues nos recuerda precisamente el Jueves Santo. Jesús cuando nos deja precisamente el sacramento de la Eucaristía, pero nos deja también algo muy claro, una misión que tiene que tener el discípulo que quiere seguir a Jesús. El discipulado de Jesús es ir al encuentro del necesitado. ¿Y cómo? Pues Jesús dice que se quita la túnica, se la ciñe, se pone en su cintura una toalla y lava los pies. El servicio. Yo creo que también aquí significa pues ese aventarse al agua, es me aviento al servicio que el Señor me llama. El Señor me llama a servir, a confiar. Y es Pedro nuevamente que toma esa iniciativa de decir, me aviento, me abandono, de hacer mi trabajo con Dios. Y yo creo que esto es bien importante para todos los que queremos seguir a Jesús. Ceñirnos nuevamente nuestra túnica, que significa tomo mi confianza nuevamente, una actitud de servicio. Voy a servir a los demás con la mentalidad de Dios, con la mentalidad que Jesús me enseña de ir a servir al más necesitado. Y esto es lo que la iglesia nos tenemos que renovar constantemente. Y hablo de iglesia no solamente los sacerdotes o el clero, hablo también todos los bautizados, que estamos llamados al servicio de los demás. En la casa, pues a la familia, a los vecinos, a la comunidad, que se reconozca que alguien es católico, que alguien es seguidor de Cristo por la manera de vivir, la manera de relacionarnos con los demás, que es sirviendo, dándonos, pero servir con un sentido, porque llegan momentos en nuestro servicio que damos a los demás que va a haber críticas, que va a haber momentos que alguien te cuestione lo que estás haciendo, pero por eso tenemos que tener muy claro, si yo tengo a Jesús conmigo, no tengo que temer nada, no tengo que tener miedo, tengo que reconocer por la presencia de Jesús en mi vida. Y esto es lo que hace la diferencia en nuestro caminar, porque de otra manera, si alguien nos critica, si alguien hace un comentario nuestro, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos, tiramos todo. Y esto yo lo veo constantemente también en sacerdotes, que se supone que tienen que tener el servicio como ejemplo para los demás, pero tienen una dificultad y dicen, yo ya no, yo ya me voy, yo mejor me voy a otro lado, etcétera, etcétera. Yo tengo mi humanidad, pero sí, todos tenemos una humanidad y muchas veces justificamos todo esto, que digo, yo tengo derecho también a sentir. Claro, nadie te está diciendo que no sientas, pero por eso tenemos que tener la fe.
Y este tiempo de Pascua es confiar. La fe es lo que hace la diferencia. El Espíritu del Señor que esté sobre nosotros, que nos quita los miedos, los temores, a qué dirán o qué dicen los demás, porque yo al que tengo que escuchar es a Dios. Y es allí cuando quito de mi plan pues todas esas otras voces que me dicen: mira esto para que hagas, que te vaya bien, haz esto otro para que te vaya mejor, y ponemos la confianza en otras tonterías que al final te crean vacíos en tu vida. Hoy nuevamente es escuchar la voz de Jesús. Es la que te llena, es la que ya realmente te lleva a lo que es el servir a Dios y lo que te da la felicidad y la plenitud como persona, como ser humano. Qué hermoso es celebrar esta Pascua. Qué hermoso es ver estos relatos de la presencia de Jesús en nuestro caminar, que nos recuerda que Él pues vence el gran misterio que tiene el ser humano, la muerte. ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Hoy Jesús nos da la respuesta. Si confías en mí, mis palabras son de vida eterna. Y concluyo con lo que Jesús hace al final. Dice que Jesús tomó el pan y se lo dio a los discípulos, y también les dio un pescado. ¿Qué es esto? Jesús que te invita pues a la Eucaristía, al compartir. Los discípulos de Maús, ¿dónde lo reconocieron? Al partir el pan. El encuentro con el Señor. ¡Qué hermoso, qué bello! Esto es lo que estamos llamados todos nosotros. Cuando vamos a la Eucaristía es precisamente recordar ese encuentro con Jesús. No solamente recordar, pero también de redescubrir a Jesús en nuestra vida, que viene a nuestro encuentro y que nos enseña pues cuál es el mandamiento más hermoso, que es servir a los demás con amor. Pues que hoy, este día, pues nuevamente renovemos nuestra fe, confiando siempre en el Señor, para que surja pues esa plenitud en nuestra vida de la felicidad, de que solo con Jesús pues ocurren esos milagros maravillosos como el que se sucede el día de hoy. 153 peces grandes que lleva a esta red, que les da nuevamente la confianza. Si escuchan la voz de Dios, Dios siempre tiene una respuesta clara para nosotros, para seguir viviendo y seguir luchando en la misión que tenemos en la vida. Así sea. Amén.